¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el tema de la investigación científica, ¿no? Y hacer, digamos, algún repaso sobre lo que se pasó en la clase anterior, en la actividad sincrónica. Eh, bueno, primero que nada, mencionarles de que este proceso de investigación tiene distintas etapas en, que tiene digamos, un, un cuadro lógico, una sistemática, que donde nosotros podemos ir y vamos planteando la etapa y también los podemos devolver y seguir hasta, digamos, completar un ciclo, ¿no? Pero la idea es analizando si hay algún tipo de error y luego mejorar. Es como una mejora continua, este ciclo. Y bueno, inicialmente, ¿qué tenemos? Tenemos la elección del tema o problemática. Posteriormente, nosotros hacemos el planteamiento del problema eh, en base a una descripción de la problemática y la formulación, ¿no? Mediante una pregunta de investigación. El sentido de la pregunta de investigación es apuntar al objetivo, que nos oriente para poder plantear un objetivo general, ¿ya? Posteriormente tenemos el marco teórico, en donde hacemos una revisión bibliográfica, planteamos el estado del arte de la investigación, en donde tenemos que considerar literatura pasada, contingente y la que se está escribiendo, ¿no? Si es que fuera el caso y tenemos alcance a esa bibliografía que son, digamos, importantes para el fundamento de la investigación. Y luego, perdón, tenemos los objetivos y justificación. Los objetivos, como mencioné en su momento, no son tan fáciles de plantearlo. Tienen una estructura, perdón, una estructura que hay que respetar para poder que sea entendible, que sea claro, ¿ya? Entonces, eh, también hay que revisar bien eso. Está la clave de la investigación en que se plantean el objetivo claramente y los objetivos específicos también. Luego tenemos la hipótesis, en donde nosotros planteamos eh, una propuesta. Esta propuesta tenemos que comprobarla mediante la parte práctica, ¿sí? Y definimos las variables, hacemos la operacionalización de las variables para poder medir. De eso se trata también esa parte de la operacionalización. ¿Ok? Después pasamos a la parte metodológica. Hay que definir el tipo de investigación, el diseño metodológico. En estos casos es que si estamos hablando de un estudio, normalmente tenemos que definir la población, la muestra, las técnicas de recolección de datos, que son importantes para poder ejecutar la investigación. Luego tenemos la entrega de resultados, eh, previamente analizado mediante la estadística, utilizando software que pueden ser los más normales, que son el Excel, puede ser el SPSS, que son software que ayudan bastante a la comprensión de los datos recopilados mediante su herramienta. Eh, Se hace análisis de variables, comparación entre las variables, propuestas de gráficos, para que podamos deducir con precisión estos datos, ¿no? Y luego podemos tener una discusión sobre
los resultados y para acabar con una conclusión final. Ese es más o menos el circuito que nosotros tenemos que considerar. Considerando, digamos, lo que se mostró en la clase anterior, eh, es un diseño experimental, es un ejemplo, pero creo que pueden haber quedado algunas dudas. Entonces vamos a explicarlo, vamos a repasarlo nuevamente para que tengan mayor claridad. El ejemplo trata sobre el rendimiento escolar, en donde se plantea el objetivo de investigar si la implementación de una metodología de enseñanza activa mejora el rendimiento escolar en matemáticas. También se plantea una hipótesis que corresponde a la aplicación de la metodología de enseñanza activa, mejora significativamente el rendimiento escolar en matemáticas. Eso hay que probar. Eso ya creo que había quedado bastante claro. Eh, Esta parte yo creo que hay que repasar para que no se produzcan confusiones. Primero, se plantea el tema de la muestra en base a dos grupos de quinto grado, en donde están compuestos por 30 estudiantes. Estos grupos, uno va a ser el experimental y otro va a ser el de control. El experimental recibe la intervención de la metodología de enseñanza. El grupo de control sigue la metodología tradicional. Metodología tradicional que corresponde a, a una enseñanza mediante exposición y tarea, lo que se hace normalmente. Eh, Luego tenemos, digamos, el planteamiento de las variables de estudio. Acá creo que estaba el tema que quizás puede ser que no se tiene mucho dominio, ¿no? Pero bueno, se plantean tres variables. Las tres son importantes, pero las que nosotros le hacemos énfasis son las variables independientes y dependientes. ¿Por qué? Porque esto involucra la dinámica de la parte experimental. ¿Ya? Entonces, definiendo la variable independiente, se define como la metodología de enseñanza. Tenemos el grupo experimental, en donde se aplica esa metodología mediante proyectos, debates y cualquier actividad que sea de tipo práctica. Después tenemos el grupo de control, en donde se enseña tradicionalmente, como les mencioné, clases expositivas y tareas. En la variable dependiente tenemos rendimiento escolar en matemáticas. Esto significa que se tiene que calificar a los estudiantes al terminar la intervención. ¿Okay? Y nos acercamos, antes de entrar a la variable de control, yo planteé un ejemplo que me parece ilustrativo. Era un estudio sobre la obesidad, ¿cierto? Entonces acá se define una variable independiente en torno a lo que es la dieta. La dieta tiene calorías, ¿cierto? Entonces esas serían las variables independientes. Y la variable dependiente sería el peso de los individuos o del individuo, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo varío mi dieta, yo varío las calorías. Si yo aumento, por ejemplo, las calorías, se me va a reflejar en el peso. Por lo tanto, la variable independiente hace un efecto sobre el peso. Y esa sería la variable dependiente. Todo lo que yo maneje en la dieta, ya sea aumentar las calorías o disminuir, se me refleja en el peso. Entonces, esa es la relación interesante que hay que considerar.
¿ya? Entonces, en este caso es la metodología. En la medida que yo voy practicando esta metodología de enseñanza activa, yo voy a tener un resultado que se me va a reflejar en el rendimiento escolar. ¿Ok? Es un poco la idea. Después tenemos la variable de control y acá también creo que había una duda, o digamos por ahí me hicieron llegar la consulta. Bueno, ¿de qué se trata la variable de control? Eh, la idea es sobre los factores que se mantienen constantes sobre estos grupos para evitar cualquier desviación sobre la experiencia. Entonces, si yo tengo mi definición de la parte experimental, ¿no? Yo ya tengo claro cómo lo voy a hacer, pero yo voy a condicionar ese escenario mediante estas variables. Por ejemplo, yo voy a tener la misma cantidad de horas de enseñanza de matemáticas en el curso del grupo experimental y en el del curso de control. Voy a tener el mismo profesor que va a enseñar en el grupo experimental y en el grupo de control. Voy a tener los mismos recursos en el grupo experimental y en el grupo de control. Entonces, eso me asegura de que las condiciones son iguales para ambos grupos y evito así que tenga una desviación, por decirlo de alguna forma, quizá la palabra no es tan amigable la desviación. Cualquier cosa que entorpece este experimento eh, puede tener consecuencias en el resultado final. Entonces, asegurando esas tres variables eh, que, que yo, digamos, propongo, tengo un comportamiento homogéneo para ambos grupos. Esa es un poco la idea. Bueno, la otra parte que es importante también es el procedimiento. ¿Cómo se procede? Inicialmente se hace un test a ambos grupos, una prueba, ¿cierto? Sin ninguna intervención, todo normal. Luego se hace la intervención, se espera un tiempo, 3 meses, 2 meses, y luego se hace un test, un post-test, y ahí sí vemos resultados. Esa es la dinámica del procedimiento. Bueno, pasando al tema de resultados. Antes que nada, hacer la aclaración que, digamos, a fines prácticos, nosotros deberíamos tener una tabla que tenga del 1 al 30, eh, identificando al grupo experimental, y otra tabla que sea del 1 al 30 con el grupo de control, con sus respectivas calificaciones, ¿no? Entonces acá está con puntos suspensivos, porque se quiso hacer como una comparación entre los dos grupos. Del punto de vista ilustrativo, sí, quizás es viable, pero ya para ser un poco más riguroso, deberíamos tener dos tablas distintas, ¿ya? Para que no se cometa alguna o no tienda a confundir, ¿no? Bueno, en la tabla, de acuerdo a los resultados, tenemos que el grupo, digamos, experimental tiene un aumento de 20 puntos y respecto al grupo de control aumenta en 4 puntos. Esto se hace evidentemente mediante estadística, utilizando las herramientas que tiene la estadística en los software correspondientes, normalmente un Excel, también se puede aplicar en un SPSS, que, son, que es un software bastante bueno, y como les dije, aplicando la herramienta para obtener estas relaciones entre variables y, y si es necesario hacer gráficas y todo lo que sea necesario para comprender mejor
esta, eh, digamos, comparación. Luego tenemos la conclusión y que, digamos, se concluye que esta hipótesis, esta hipótesis eh, tiene, digamos, como desenlace que la enseñanza activa mejora el rendimiento en matemáticas en comparación con la enseñanza tradicional. Entonces queda claro de que toda esta, digamos, eh, eh, técnica experimental de desarrollo es muy útil para cierto tipo de investigación, como esta, ¿no? Bueno, eso sería, estimado compañero estudiante, espero que les sirva y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.